Que nos siguen a través de la señal de www.astele.tv. Les damos la bienvenida a una emisión más del semanario A Voz Plena. Les saluda su amigo Osvaldo Martín del Campo y me acompaña como siempre la Incasta Fiore. Pedrito, hoy no se te olvidó el punto. Hoy no se me olvidó el punto y estaba esperando que me llegaran las fotografías de la arrastrada que le puso el mar de fondo. Tú porque no conoces más que la fueron a recoger hasta el Zócalo, completamente de Acapulco, totalmente ahogada por las aguas del mar. Oye, Pedrito, que hoy sí tenemos muchos invitados. Yo estoy sorprendida. Y llegaron. Y saben de lo que van a hablar. Sí, no nos vayan a salir como aquellos. Pues, a mí nada más me dijeron que viniera y no sabían de qué hablar. No nos los mandaron nada más porque son buenas personas. Así es. Hoy tendremos mucho de qué hablar y antes de presentarles a nuestros invitados, que ya por los anuncios saben quiénes son, pero antes ya de que salgan al cuadro. El pendiente de así es, sí. Luego hubo mucha expectativa. Le comento las formas en las que puede estar usted en contacto con nosotros. Es a través de la línea telefónica 63 86 84 44 que está apareciendo en su pantalla. Ayuda. Llámenos, interrúmpanos, aporte sus comentarios y preguntas a la emisión del día de hoy. Con los invitados. Discuta con los invitados. También puede hacerlo a través de trae su Facebook, sí, el Facebook de la Incasta Fiore. Y Facebook personal, Osvaldo M. del Campo, que está a sus órdenes, a través del Facebook del programa A Voz Plena, ahí puede buscarnos, programa de TV, o en donde nos está usted viendo, en la pantalla que aparece del lado derecho, hay una pestañita que dice chat, ingrese usted ahí su nombre, no seudónimo, ¿verdad? Su nombre, porque si van a decir barbaridades que se van a esconder. Las dice. Exactamente, Incasta. Y ahí producción nos va a estar pasando sus comentarios. Y sin más, vamos a conocer a nuestros invitados. ¿Vamos a tener censura? No. ¿En el estudio y fuera? ¿Solo en el estudio? ¿Solo fuera? No. Espero que en ninguna parte haya censura. Espero. Y que no haya consecuencias. Pues entonces no nos vayan a llamar de Bellas Artes, Benito. Pues a usted cuando le han llamado. Bueno, es que no les alcanza para pagar. Seguramente. ¿A poco antes no les alcanzaba? Ahora menos. Pues nunca les alcanza. Como ven, ya están ansiosos de participar nuestros invitados. Abrimos la toma y les presento con muchísimo gusto, no sé por quién empezar, todos igual de importantes. Vamos a empezar por José Noé Mercado, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Incasta Fiore, me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y ahora sí que me siento como en el Barcelona, porque puras estrellas. Definitivamente. Hoy va a estar pelón el programa, así que mucho cuidado. Noé, casi pelón. Noé es el responsable de que afortunadamente estemos todos reunidos esta tarde aquí en esta mesa de discusión. Bienvenido y gracias, Noé. No, muchas gracias a ti, Osvaldo, por hacer esta convocatoria para discutir un tema que, pues, sin duda es interesante, es polémico, que son los 2 años de la nueva administración de la Ópera de Bellas Artes, ¿no? Creo que por lo menos nosotros que estamos un poco metidos en este ambiente tendríamos esa necesidad y esa obligación de reflexionar en torno a lo que ha ocurrido. Así es, por ahí estaban criticando a la tarea del crítico en Facebook, pero hay que recordar que la crítica es una actitud activa ante el arte, no es una actitud pasiva, que requiere reflexión y responsabilidad. ¿Quién mejor para hablar de crítica que... Yo pensé que de pasivas. Ya haremos un programa especial en vivo. ¿A poco vas a invitar a la castradiva? Le doy la bienvenida. Es que te están mandando, ya alguien mandó un mensaje para ti, ahorita te lo yo pensé que ya lo habían censurado. Te lo comento. Le doy la bienvenida a un viejo amigo de esta emisión, Lázaro Azar. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy dichoso de estar en esta cofradía que no vamos a discutir nada. Vamos simplemente a puntualizar lo que todos sabemos, pero pocos tienen los huevos de decir. Así es, entonces, pues en un momento más comenzaremos, ya hay mucha expectativa de lo que vas a decir. Tú te mandan saludos desde Reynosa, Daniel Vargas Escareño, saludos. Mi comadre. A mi querido Lázaro, nuestro amigo contratenor del Golfo. La contraterrora.
Por ahí saludos, manda Eric Castro, dice hoy va a ser un programón, no me lo podía perder, seguramente lo va a hacer. Y por teléfono alguien llamó diciendo que ojalá un día hagamos un programa de piano y puedas venir pues a que nos traigan el piano, y si Sí. no, simplemente lo platicamos, yo encantado. Así es, Lázaro, bienvenido. Y le doy nuevamente, me da gusto que esté otra vez aquí en estos micrófonos, don Luis Gutiérrez Rubalcaba. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos invitado, gracias por haber generado esta reunión. Así es. Muchas gracias, Incasta, es bueno saber que se le iba de Acapulco. Listo, pero no, yo no voy a Acapulco. Lázaro, también será un placer trabajar en esto. O sea, como decías, el ser crítico es algo de lo más hermoso que existe. Así es. Porque dicen es que los críticos no hacen, pero muchas veces sí tenemos que trabajar para hacer una crítica. Así es. Y estudiar mucho, muchas veces más que muchos de los criticados. Así es. Y ahí espero que me peguen, pero... Y además yo quisiera agregar en esto que comenta Luis, Adelante. que el propio Mario Vargas Llosa reconoce a la crítica como instrumento, como herramienta, como dos probablemente de los instrumentos más valiosos de la cultura occidental que la han consolidado y que la han llevado a su desarrollo y a su progreso cultural en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea que no es simple y sencillamente un comentario negativo que ofenda a alguien. Yo creo que como instrumento cultural es extraordinariamente valiosa. Definitivamente. Sí, eso es la crítica, O sea, una no- herramienta. No es una herramienta. ofensa, que es una evaluación. Nunca es ofensa, digo, no puedo criticar ofendiendo. Ujú. Sí Simplemente evalúo precisas. lo que pasó, lo evalúo contra un patrón, como hacemos todos muchas actividades en esta vida. Un Así patrón es. que no es mi jefe, es un patrón como el metro patrón de París. Ajá. Pues va, si les parece, después de estas puntualizaciones, podemos pasar al tema que nos compete. Parece ser que las partes más críticas o más duras, vamos a llamarle así, serán Lázaro y Noé. No. Tal vez don Luis y yo estemos un poquito tratando de equilibrar o defender lo que algunos dicen que es ¿Vas a indefendible. Vamos a equilibrar. Que son los 2 años, todo lo que podamos comentar alrededor de los 2 primeros años de la gestión del maestro Ramón Vargas en Ópera de Bellas Artes, en lo que antes era la Compañía Nacional de Ópera, aunque todavía marcas y te dicen Compañía Nacional de Ópera. Que lo que Me yo llama la siempre atención, eso me llama un poco la atención porque digo, sabrán, que parece que no todos tienen claro qué ha pasado ahí. Mira, Ujú. poco a poco vamos tamizando las cosas. Sí. Antes decíamos que la Compañía Nacional de Ópera era una triple entelequia, porque no era ni compañía, ni nacional, ni de ópera. Es Ópera de Bellas Artes, es una doble entelequia. Ujú. Luego nos quedará una y al ratito ya no vamos a tener nada. ¿Qué opinas, José Noé? Bueno, lo que pasa es que nuevamente tendríamos que hacer muchas aclaraciones. Para empezar, Sí. nunca ha cambiado el concepto de Compañía Nacional de Ópera. Ujú. Si tú La te nomenclatura refieres es una cosa. a la, digamos, estructura o a la nomenclatura, como dice Lázaro, dentro del mismo organismo del INBA, porque la Ópera de Bellas Artes dependería en ese sentido del INBA, Ujú. se sigue refiriendo como Compañía Nacional de Ópera, Ujú. que digamos que por términos prácticos se le llame Ópera de Bellas Artes, bueno, es otro punto. Pero creo que lo del nombre es quizá Lo de menos, definitivamente. porque, bueno, pues en ese sentido sí, a partir de mayo de 2013, que es cuando ya ejerce el tenor en activo, Ramón Vargas como Entonces. directivo de la ópera, creo que sí se marca un parteaguas. Y es justamente el motivo de la discusión, de la reflexión, de los comentarios que justamente se han suscitado respecto del pasado. Porque lo más interesante de esta nueva época es que se habló de un cambio, se habló de una ópera de excelencia, que bueno, pues se acompañó con 3 vertientes, digamos, de trabajo. Una de ellas, el estudio de la Ópera de Bellas Artes, por una parte. El otro tendría que ver con la presentación de ópera en los estados. Y la tercera, con una ópera de calidad o de excelencia. Entonces creo que a partir de esos 3 elementos podríamos empezar a comentar qué es lo que ha ocurrido en estos 2 años. A mí me parece que el primero que mencionaste es el más, al que le ha ido mejor. Yo creo que el estudio ahí está, ha sobrevivido, hay gente de muchísimo talento.
Yo agradezco aquí públicamente a José Octavio Sosa, que me ha invitado varias veces a asistir a las masterclass. ¿Y has asistido? Y he asistido, que se dan ahí en el Opera Studio. También he visto ciertos problemas a los que se enfrentan. Todas las masterclass son gratis, son porque José Octavio hace una labor importante de contactar a estas estrellas de la ópera que vienen a cantar algún rol, las contacta, les dice por favor ven a dar la clase, ellos van, no cobran, y aquello está funcionando de milagro, no en las mejores instalaciones, no tienen ni aire acondicionado, pero ahí va. Si bajan de peso, es como Ahí un va. sauna. Al parecer el último mes no habían llegado las becas todavía, pero... Ay, no, eso sí está fatal, bebitos, ¿de qué van a comer? A lo mejor por eso es que me encontré a 2 de los becarios este sábado cantando en un restaurante. ¿2 de los actuales becarios o De los actuales becarios. Y bueno, eso me parece que es uno de los proyectos que el más continuo, o sea, no ha parado. Seguramente mencionarán algunas críticas u observaciones, pero no se arrancó y no se ha detenido. No sé cuál es las opiniones que tengan respecto al estudio de la ópera de Bellas Artes. Bueno, yo lo que podría decir es que evidentemente pues las voces que se han seleccionado, y más en un país como el nuestro, en el que siempre se dice que encuentras voces incluso debajo de una piedra, pues creo que en ese sentido no son cuestionables, y el hecho de que se preparen, de que se le den las herramientas, digamos que más especializadas para desempeñarse en el ámbito de la ópera, pues creo que nadie lo podría criticar o nadie podría tener ninguna observación al respecto. De acuerdo. Sin embargo, yo pensaría que todo Opera Studio también es una herramienta para servir de algo. Y en este sentido creo que la finalidad de esos Óperas Studio, no solamente el de Bellas Artes, sino en el mundo, es de dotar de elencos, de talentos a las producciones que se presentan en los teatros que los financian, o en todo caso en algunos otros que se interesan por esos talentos que han formado en ciertos ámbitos especializados de la ópera. Sí. Y en ese sentido volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Que no hay las fuentes de trabajo. Ya hace algunas semanas tenías aquí algunos invitados hablando de lo que fue un movimiento quizá polémico, pero que nos habla un poco de lo que ocurre, que es no hay las suficientes fuentes de trabajo, ¿no? Y bueno, esos bebitos querían una beca, pero... y por ejemplo, sí, no hay fuentes de trabajo. Pero miren, yo les pondría un dato sobre la mesa, y es que se hablaba de que había cierta ebullición de la ópera en los años 80, a partir de que se hacían aproximadamente entre 90 y 100 funciones de ópera al año, en la época de Rey Patrón, sí, en Bellas Artes. Después vino otro periodo muy importante, que es el de Gerardo Kleinburg y Sergio Vela, donde se priorizó la calidad por encima de la cantidad, y se bajaron a cerca de 35 funciones al año. Muy aceptables. Y para 2015, que es quizá el punto de referencia, si bien nos va, yo estoy estimando que serían por abajo de 20 funciones de ópera. Si bien nos va. En el año, y eso si bien nos va. Ajá. Entonces creo que se ha ido reduciendo la actividad, y eso debe tener alguna explicación. ¿Por qué? Precisemos, no es lo mismo una función de ópera concierto que una función de ópera. Sí, por eso me refería básicamente a funciones de ópera. Quitemos las galas, quitemos los conciertos o las óperas en concierto, y entonces 20 funciones al año, si bien nos va, es síntoma de que algo está ocurriendo, de que algo se está hundiendo, de que algo está dejando de ocurrir quizá, y bueno, pues creo que sería interesante que toquemos eso, ¿no? ¿Pero esto es culpa de la dirección? ¿O son las circunstancias? ¿No llegó Ramón Vargas en el peor de los escenarios posibles, y si hubiese enfrentado a esto cualquiera que hubiese llegado a este puesto? Yo creo que es una mezcla de ambas situaciones, ¿no? Porque evidentemente cualquier administración es la administración y su circunstancia. Pero por ejemplo, los recortes presupuestales en el ámbito cultural, e incluso específicamente en la compañía de ópera, no son nuevos. Y sin embargo no se había dejado de presentar una actividad más o menos continua, ¿no? El año pasado tuvimos un bache en programación operística en Bellas Artes de cerca de 5 meses, lo cual prácticamente ya ni siquiera estaríamos hablando de una
actividad periódica, ¿no? Ujú. Sino es más bien ocasional lo que estamos viendo. Pero indudablemente también tiene que ver, pues en un momento dado, la dirección que está al frente. ¿Qué se hace ante esas circunstancias adversas, quizá no tan favorables? Ujú. Y que no sea autocontratarse. Bueno, esa es quizá una de las vertientes, ¿no? Pero ¿qué se hace, por ejemplo? No hay dinero, ahora se argumenta eso. Y quizá aquí tendría que hacer una acotación, Osvaldo, Adelante. que dices que Lázaro y yo seríamos los más críticos. Ujú. En realidad lo que les estoy diciendo, o lo que les estoy contando, es lo que se piensa dentro de la dirección de la Ópera de Bellas Artes y no se dice por alguna razón. Es decir, no hay un presupuesto que permita hacer una programación suficientemente anticipada, con los talentos que quizás estarían pensando. Ujú. Hay No, algunas perdón, trabas creo que es hasta normativas. ilegal contratar a alguien dentro de 2 años. Bueno, de hecho no Es se ilegal, podría porque no se es puede, el pero año además fiscal. es ilegal. Porque Ujú. como está fuera del presupuesto aprobado Ujú. por los diputados, pues yo no puedo contratar, suponiendo que tuviera todo el dinero, yo no puedo contratar a Béchela y a Ana Netrebko y quien sea para que vinieran en 7 años, que es cuando deben estar llenas sus agendas. No lo puedo hacer. Ujú. Además que es todo un volado, porque no sabemos cómo van a estar los señores dentro de 7 años, ¿no? Sí, y también eso condiciona evidentemente la calidad y la cantidad, ¿no? Por lo que estábamos mencionando. También hay una serie de trabas, o yo diría reglas, Ujú. en cuanto a la normatividad, en cuanto a los grupos artísticos o los grupos sindicales, que también se tendrían que tomar en cuenta en una dirección. Sí. No digamos que son necesariamente condiciones adversas, sino que yo creo que como en cualquier deporte, en cualquier otra actividad, se siguen algunas reglas y no te puedes quejar, por ejemplo, en el fútbol de que no te dejan meter gol con la mano. Pues tendrías que adaptarte a cuáles son los lineamientos para poder hacerlo correctamente, ¿no? Pero en ese sentido, pues lo que sí es muy preocupante es que parecería que no se está haciendo algo para solucionar todas esas mecánicas o esas inercias dentro del sistema, y que en un momento dado sí fue lo que se nos prometió, se nos aseguró en la nueva administración de la Ópera de Bellas Artes. No olvidemos otra cosa. Muy bien, hay ahorita un recorte terrible que ha afectado todo, no solamente la ópera, también la danza, el teatro, Sí, la sí. sinfónica, Menos las todo. publicaciones de Videgaray del New York Times. Ni los anuncios del Conacul. Pero bueno, aunque no tengan nada que anunciar o nada que valga la pena anunciar. Pero que no estamos hablando de que ya son 2 años y que lo primero que pasó en esos 2 años fue el gran anuncio espectacular de que doblaban el presupuesto. Esa doblada del presupuesto, pues así nos la comimos. Ujú. Porque no vimos dobladita nos la comimos. No vimos realmente nada de excelencia, nada maravilloso, nada memorable, y sí, por el contrario, muchas cosas que si nos vamos a acordar de ellas de casualidad en el futuro, porque yo tengo la bendición de que esas cosas luego las olvido, va a ser con pena. Don Luis. Yo coincido en el que hemos tenido 2 años terribles de ópera. Hemos tenido 2 o 3 buenos cantantes que han venido, pero la ópera ha estado mal. Sí. Digo, el elixir de amor de inicios de este año. febrero Ujú. fue de dar pena. El Rigoletto, tuvimos 2 buenos cantantes, pero la escena fue algo con unos sí, errores o sea, básicos. No solamente errores, yo nunca había visto que los cortesanos adoraran a Gilda como si fuera La virgen. una virgen. Ujú. Digo, a lo mejor sí era virgen, pero no tienes por qué adorarla, ¿no? Yo creo que un poco de acuerdo con José, Noé, no se ha hecho nada o no se ha logrado nada, o sea, no sé si se ha intentado, pero el hecho es que no se ha logrado nada para modificar las formas de trabajo. Yo fui una vez, traté con sindicatos. Ujú. El sindicato de pilotos, por ejemplo, no es que costara no es que el sueldo de fulano me costara tanto a la empresa. Era la forma de cómo estaba hecho el sindicato, el contrato, lo que le costaba a la empresa. O sea, tenía que tener muchos más pilotos de los que necesitaba para hacer lo mismo. Y eso con todos los
espero que esto no me esté generando más problemas. Pero, y eso tampoco ha sucedido en Bellas Artes, en la Ópera de Bellas Artes. Ni la orquesta ni el coro trabajan de esa forma. De repente toman sus juntas. Yo me acuerdo una vez, una de las, creo que fue una flauta mágica, en el que empezaron media hora tarde, porque la orquesta tuvo una reunioncita a buena hora. Digo, eso no es posible que sucedan esas cosas. Eso no sucede, bueno, además desgraciadamente sí sucede en los países bananeros de Europa, como Italia que acaban de tener la primera, el estreno del Maggio Musicale Fiorentino fue también en concierto porque los señores tramoyistas decidieron ponerse en huelga ese día. Son cosas que suceden, pero hay que poder plantear, que no sé si se haya hecho, plantear realmente qué es lo que está sucediendo y tratar de resolverlo. Y se dice, es que no hay dinero para que, hay que pedir más dinero. Decía ayer, vi una fotografía de 4 personas, hay que pedir más dinero a Hacienda. ¿Para qué? Si de por sí no te van a dar dinero. Dime para qué lo quieres. El reclamo un poco ingenuo que se ha hecho general es hay que pedir más dinero, Pues hay que pedir que den más cuando dinero, no hay. cuando sabemos que eso no va a pasar. Sabemos que no eso hay. no va a Además, pasar. Perritos, 3 Ajá. pesos mal administrados o de 1 millón mal Ese es administrados. más grande, sirven es para lo mismo. fundamental. Adelante, Pues Raúl. ahora Ahora 50 en la- millones aquellos. Bueno, a eso iba, Luis, que en esta segunda función de la ópera Mefistófeles en concierto que se presentó este domingo, salieron los grupos artísticos También con en la pancartas. primera. Bueno, también en la primera, Tú fuiste. para sí, cantó tu manifestarse comadre. en contra de los recortes presupuestales Sí. y de algunas otras leyes que atañen justamente a los grupos del INBA. Sin embargo, la pregunta es, bueno, evidentemente habría que pensar positivamente en que no se le quiten los recursos al arte. Sin embargo, no sé si esos recursos necesariamente están llegando al arte, a las actividades artísticas y a los artistas, Y a los burócratas. porque se están quedando en Todo el aparato. proyectos fantasmas, que ya hemos visto también Hace una semana tratado salió un en artículo al los respecto. periódicos. Ajá. Se está yendo también en el pago de burócratas, en La Bienal de Venecia. boletos de avión innecesarios Sí. constantemente, porque como sabemos el director de la ópera no vive en nuestro país, y eso de alguna manera genera también otra Gastos. serie de gastos, ¿no? ¿Qué se ha hecho con lo que sí ha habido? Pues lamentablemente no se han podido extirpar algunos viejos vicios de las direcciones artísticas o del mismo sistema, como son las autocontrataciones, las invitaciones a los amigos o incluso a los enemigos para después tenerlos a modo, por decirlo de alguna forma. Ha habido un cierto desprecio por un grupo grande, amplio de cantantes que no pertenecen justamente a los allegados a Palacio, ¿no? Entonces, por un lado, sí hay falta de recursos, pero por el otro, ¿qué se ha hecho con los recursos que sí hay, ¿no? Eso yo creo que es importante. Ya lo decía Luis, hablaba él de un elixir de amor, pero podríamos hablar de un trovador francamente nefasto, Así es. podríamos hablar de una flauta mágica mexicanizada, Pancero totalmente corriendo. espantosa. Entonces, Yatsimba, cantantes- que era el gran proyecto del año, porque era el centenario. No, Billy Bob. Billy Bob. Bueno, ahí no Eso podemos hablar de lo que no existió. hubo. Eso no existió. Sí, pero el problema es que no hubo cuando Pero se sí pagó. estaba. Anunciado. Digo, el señor Halvarson vino a México porque él iba a ser un gran Klagart, pero entonces tuvo que quedarse para hacer Sparafúchile, tuvo que quedarse para hacer una novena Una sinfonía, gala, sí. creo que no estuvo en una gala, pero o sea, vino porque pues, si no había un problema, yo creo que legal muy grande. Sí. Pero esas son las cosas que no deben de suceder. Ahora, yo estoy convencido, la chamba fundamental del director, de la cabeza de una compañía de ópera, en todo el mundo, en los últimos 300 años, ha sido conseguir recursos para la ópera. Conseguir recursos para la ópera, como estamos hoy, es imposible. Es imposible porque ni el gobierno quiere dar, ni el sector privado quiere dar, porque tampoco hay
un catalizador que ayude a que se junte el dinero. Entonces estamos llegando a la situación que Ramón Vargas, perdón, ahora sí tengo que decir el nombre porque él es el director de la ópera, aceptó, en mi opinión equivocadamente, tomar esto. Y obviamente estamos viendo que el resultado pues no fue el que él hubiera querido, porque a lo mejor no entendía lo que iba a pasar. Y sobre esto además se compuso en el sentido de composing el problema fiscal que estamos pasando en México. Ustedes lo más que consiguió fue que le amoblaran la oficina. Es que son el tipo de cosas, no se puede gastar mal. Es lo que decíamos, o sea, hay poco y mal gastado, pues. En los primeros meses, por ejemplo, ni siquiera había teléfono en la compañía Nacional de Ópera, y entonces alguien de los Y la gente se lo corta. las llamadas. No es cierto. De verdad, no había muebles en la oficina, pero digamos, esos son, digamos, pequeñeces. Minucias, sí. No, podríamos son señalar. minucias, pero que te indican cosas. Sí. Pero yo quisiera poner sobre la mesa una pregunta. ¿Consideran ustedes que al aceptar la encomienda a Ramón Vargas subestimó la problemática de la Compañía Nacional de Ópera o la desconocía, o bien sobreestimó sus propias habilidades Facultades. como gestor cultural y como director artístico? Yo creo que subestimó sus habilidades como gestor cultural, y creo que quien lo nombró, quien se lo pidió, se equivocó, o los dos que lo nombraron, o los 18 que lo hayan nombrado, se equivocaron de pe a pa al contratar a un cantante en activo a hacer este tipo de cosas, a un artista en activo a hacer este tipo de cosas. O sea, Plácido es otro animal muy raro y hace todas las cosas y se autocontrata y no hay bronca porque levanta un chorro de lana, que es su principal objetivo. Eberhard Bachter, cuando estuvo en Viena, él era el director, ya había sido el gran barítono, y ya después de ya no estaba en activo. Entonces creo que aquí se equivocó Ramón, en mi opinión, sobreestimó o no entendió el problema, y a lo mejor sobreestimó su capacidad gestorial, su capacidad de gestión, qué fea la palabra gestorial, de gestión. Y creo que tanto Guillermo de Tovar como la directora de Linda, Rafael, no Guillermo. por eso, Rafael, como Maraki, se equivocaron al usar este modelo. Yo creo que no se equivocaron. Yo creo que Ya sé tenían que vas. muy claro que lo que Ya sé que querían vas. es no tener a esa chincha en el culo que es Ramón Vargas, desde la época de Sari Bermúdez, que logró que metieran a su hermana en nómina, pero que de todas maneras seguía jodiendo, diciendo que la ópera era una mierda. Entonces la mejor manera de callarle el hocico era meterlo en la nómina, y fue lo que hicieron. El único que no se ha quejado, más que alguna vez aisladamente, ha sido él. A él. Pues vamos a ir a un Qué corte. fuerte, Está qué muy fuerte. interesante. ¿Qué precisas? Sabíamos que iba a estar interesante, sabíamos que iba a estar encendida la conversación. Yo reflexiono un poco para dejarlas también, como lo hizo Noé hace un momento, las reflexiones sobre la mesa. Hace unos años tú escribiste que la ópera en México era un cadáver que caminaba. La Entonces, visión de los ovnis. ya se veía. ya no camina. Yo quisiera que entonces, al regresar del corte, nos dijeras si entonces, hace unos años, para ti era un cadáver que camina, ¿qué es en este momento? Vamos y que ustedes también nos lo comenten. Vamos a regresar. Está muy callada ahí en casa, está muy callada. No le van a dar papel aunque se calle. Yo no estoy pensando, Se le sale la arena, claro. estoy pensando de cuánto va a tener que ser el cheque para Ópera de Bellas Artes. Pues Ya me preocupé. ya nos dirá después del corte. Regresamos en un momento más, es muy breve. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito.
Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Volvemos a esta emisión de A Voz Plena de este martes 5 de mayo. Andamos en batalla nosotros también. Me voy a ir rápido. Es verdad. Es verdad. Vámonos. De Astele. Vámonos rapidísimo con los teléfonos 63, los teléfonos, ahí sí como estuviera Bueno, una el producción teléfono. aquella. El teléfono 63 86 84 44. Ya había algunos que lo maravilloso del siglo XXI es que ves quién anda por ahí. Claro, Y todos se los esconde y por ahí. Hay varios por ahí que nos andan sintonizando, unos que no quisieron venir. El Luquito. hay varios Pero por ahí. nosotros todos lo sabemos, somos como el Big Brother. Sí. El Facebook de La Encastafiore, Encastafiore. el Facebook de Osvaldo M. del Campo. Seguimos charlando con Luis Gutiérrez Rubalcaba, con Lázaro Azar y con José Noé Mercado. Y yo te preguntaba antes de irnos al corte, si tú ya mencionaste hace algunos años que la ópera la calificabas como el muerto que camina, ¿qué es ahora entonces? Pues ya el no, el muerto Walking que ya no camina. No, lo que pasa es que el problema de un zombie Ujú. es que puede seguirse moviendo aunque no tenga manos, aunque no tenga brazos, aunque no tenga piernas. Entonces, podríamos decir que podría ser un muerto que cojea o que ya ni siquiera camina pero se mueve y que sigue consumiendo recursos. Es decir, tampoco es que se dejen de destinar presupuestos del INBA para los grupos artísticos o para las mismas funciones administrativas. Yo creo que la problemática está ya muy cercana al público, es decir, a lo que se le presenta al objetivo. al producto. Ya es evidente para el Entonces, público pues lo que está pasando. Tan es así Ujú. que bueno, pues muchos de los participantes en las recientes producciones o futuras se quejan de manera privada porque si lo hacen en público tienen un poco ese pudor de que no los vuelvan a invitar, de que bueno, vendrán o han venido en condiciones poco favorables, Ujú. no solamente en cuanto a lo que se les va a pagar supuestamente, porque no sabemos en realidad ante esa incertidumbre cuándo se les pueda pagar sus cachés, sino también en condiciones que tienen que ver con los ensayos que generan obviamente recursos, que tienen que ver con los métodos de trabajo para la presentación de esas producciones. Ujú. Entonces, en ese sentido, la calidad está muy lastimada de la misma manera en que la cantidad que se presenta de funciones está totalmente limitada. Y entonces, ante eso, la pregunta es, ¿y entonces también para qué se quieren más recursos? ¿En qué se Permíteme van a hacerles utilizar? un ejemplo a nuestros televidentes. Lo más reciente que hubo escenificado fue Don Giovanni, Que le fue bastante bien en las que le fue críticas. bastante bien. Ujú. Para la puesta se contrataron unos bailarines. Ujú. Desde antes... Por desgracia. Bueno, pero Por por una desgracia o producción no... que además databa de otra... Exactamente. Hace Esa 17 producción años. ya la Por habíamos desgracia visto. no, pero se Ya les la habíamos contrató y se visto. les dijo, ¿saben una cosa? Los estamos invitando a que se suban al barco, pero no hay dinero para pagar ensayos, para pagarles sus viáticos, para nada de eso, pero por función les vamos a pagar 2.500 pesos a cada uno.
Terminando la segunda función, dijeron, no nos han dado ni un quinto. Antes de la tercera función les pagaron eso, pero sigue siendo la hora, a menos de que hoy lo hayan soltado, que la cuarta función no se las han pagado, y estamos hablando de 2.500 pesos. Para gente Bueno, que 2.500 pesos Eso significa importantes, ¿no? muchísimo. Pero era el pilón, Lázaro. Es que esa no se las iban a pagar, ellos la dieron de pilón. ¿Será? Mi vida, hay a las que cobran se nos llaman putas. Es preferible. Y que yo sepa, se les llama porque cobran. justamente. Exactamente. ¿Qué son? Se les llama así porque cobran, Ah, no, claro. no porque lo den gratis. No habrá que A las considerar- otras- y ellas no son esposas. Pero esto será culpa de la dirección, porque la taquilla de Bellas Artes no pasa directamente a la dirección de la compañía, pasa a Hacienda. Todo el dinero va a Hacienda. Y es Hacienda quien está encargada de regresarlo para que se distribuya como los contratos y la administración decidió que así iba a De hecho, ser. es el problema que está teniendo la Traviata, que supuestamente vamos a tener más adelante. Cuando se les dijo que no iba a haber dinero para hacerla, la directora ejecutiva dijo, bueno, se puso a sacar sus cuentas, dijo, si usamos a los muchachos que tenemos en el estudio, si bajamos costos, si abatimos esto y demás, y si contamos con la taquilla, a lo mejor salimos. Ujú. Pero como decía Luis, luego esas cosas son ilegales. Es que es una trampa, es un pantano este rollo. Él hablaba de los muchachos del Ópera Studio. ¿Usted quería mencionar algo? Yo quería Perdón, que le hablo de tú. Yo quería mencionar que ese es uno de los proyectos que está en el que mejor ha funcionado. Ujú. O sea, Sí. no es el óptimo, pero sí es el que mejor ha funcionado. Ujú, Pues por lo que estamos viendo, está en fuerte peligro de desaparecer. ujú. Porque si no les están pagando el mes de mayo a los señores que no ganan mal cuando lo ganan, Ujú. ¿sí? Y que viven de eso, ¿no? Al mes de mayo son ya 5 meses. Y que considera que muchos de ellos vinieron de provincia y tienen que Y rentar un tienen lugar sus para vivir y familias todo aquí, aquello. exacto. No, yo insisto, No estoy todos de la acuerdo. tienen cómodamente de Pero tener aquí su casa. Si el señor Videgaray y los señores diputados siguen pensando en que hay que gastar en las elecciones y en en la figura, etcétera, etcétera, vamos a llegar de que el FONCA no va a tener dinero el año que entra para el estudio. Entonces, un proyecto que pudiese llegar a ser ese alimentador de cantantes para las óperas que primero llegan a cantar papeles secundarios o como le dicen aquí partiquinos o Ujú. hasta con primarios, o sea, son unas exageraciones brutales, pero así se les dice aquí, son papeles secundarios, ¿no? Punto. Se acabó. Y después de eso, algunos de esos llegan a ser papeles importantes y algunos llegan a ser estrellas. Digo, eso lo sabemos. Pero si matas eso, pues... Y además, los que salgan... Bueno, o sea, para mí es dramático la situación que tiene el estudio. Es dramática la situación que tenemos como de presentación de ópera. Y el tercer punto que no dijiste a uno que no me acuerdo. Que La ópera La Ópera ópera en de los los estados. estados, Ok. que dentro de la ligereza del discurso inicial de la administración de Ramón Vargas, se habló de que iba a llevar la ópera centralista por todas partes en la provincia. Digo que ligero ese discurso, porque uno no era la atribución principal de la Ópera de Bellas Artes andar llevando ópera a los diferentes Cuando estados. que si había algo que funcionaba y bien, eran los esfuerzos de cada estado por presentar cosas que a sus veces eran producciones. mucho más dignas que las que veíamos en la Ciudad de México. Así es, por un lado. Y por otro, también había un menosprecio. El no reconocer el trabajo que se está haciendo en diferentes estados, en diferentes festivales, y el querer enmendarles como el trabajo o la plana, pues sí me parece como poco delicado, como poco político, ¿no? Para poder unir a diferentes esfuerzos en uno propio. Pero además tampoco eran las condiciones más adecuadas, porque básicamente en lo que consistía este plan, que también en un momento dado contempló el presentar ópera en todos los teatros posibles en nuestro país, cosa que también fue bastante Ay, frustrado, bueno, porque no entonces todos los estaba de teatros acuerdo con estaban los en esas niños estos. condiciones. Hay que abrir todos los Era teatros. básicamente que te hablaban de la Ópera de Bellas Artes, el coordinador con los estados, que era o es Jesús Huaste, y bueno, te planteaba que te ofrecía alguna producción de Limba. Siempre y cuando se contratara a él. Bueno, los planteamientos era que te ofrecía la producción
tú tenías que poner la orquesta, tenías que pagar la producción por la renta, y te sugerían los elencos si tú los querías. Entonces prácticamente Claudia, ¿quién iba a cuenta pagar ayer. 3, 4 millones de pesos por una producción Bueno, y otros. ya presentada en otros lados Ujú. para el lucimiento del centro? En realidad, cuando muchos esfuerzos en provincia se pueden hacer con Talento 1 local. millón de pesos, 2 millones de pesos. Lo hemos visto. Hemos visto que se han estrenado óperas en los estados, incluso con un nivel digno, no diría espectacular, pero sí con una calidad presentable, con 200,000 pesos. Entonces, pues creo que también tiene que ver con la gestión de los proyectos, ¿no? Con que si no hay dinero, pues hay que conseguirlo. Para eso existen también los patronatos, se pueden fundar, existen también otro tipo de mecanismos como las fundaciones. Interesar a la iniciativa privada, modificar los reglamentos para que puedan entrar recursos por la vía fiscal, pero también lo que sí es dramático es que, ¿y qué se les va a ofrecer a esos posibles patrocinadores? Así es. Una programación incierta, una serie de títulos que después no se hacen, sustituciones de elencos, se nos presentan primero cantantes internacionales que después en la práctica nunca estuvieron y que se recurrió a talentos más juveniles. Y lo más curioso es que muchas veces esos internacionales ni se enteraron. Pero no es una buena forma de interesar a quien podría apoyar, ¿no? Ujú. A quien tiene dinero, pues quizá le interesaría apoyar si viera un proyecto concreto, sólido, que le diera certeza, ¿no? Ujú. Quisiera agregar un poco, aquí Adelante. en esto de la ópera en los estados se juntan el hambre Con con las las ganas de ganas de comer, porque también es cierto que los estados son cacicazgos de los directores de la orquesta. O sea, quiero ver que alguien vaya, me tocó ir a varias ciudades de la República llevando Don Pasquale, eran unos dramas con los directores de orquesta, como no tienen ni idea, porque era Yo sí me su lo imagino, orquesta sí. en su teatro. Son unos virreyes. No, Sí. caciques. Sí, o sea, sí, sí, entonces, sí, en sí, este sí, caso sí, de, sí, sí, de sí. yo centro quiero imponer y aquel no quiero que llegues, Sí. púchala, pues acabas no haciendo nada. Así es, Estoy así es. totalmente de acuerdo. Y quizá ahí también lo que se tiene que hacer es el cabildeo famoso Eso. o la gestoría, El convencer de que tu cachondeo. proyecto es Sí. bueno y también darle ganar al otro, no Estoy de solamente acuerdo. ganar tú, porque No, estoy de acuerdo. ese esquema Totalmente de pues, acuerdo. no funciona, Osvaldo. Saludos, nos están mandando comentarios muy largos, no creo poder leerlos porque se Ay, nos ve el no tiempo. censures, tú. Pero bueno, no voy a censurar, dicen, la encasta está muy callada y se nota nerviosa, se me hace que tiene un hueso en el gobierno y le están pisando los callos. ¡Aguas! Pero si yo estoy pagando la deuda externa, casi. No iba a cantar en el estado de Lagos de Moreno. Ay, no. En el estado de León, que le ha ido muy bien con su teatro. Le ha ido muy bien bicentenario. al estado de León. Ahí sí, si me quieren llamar, a lo mejor les Pero mi vida, allá tienen a Violeta. Nos escribe No, están Daniel en Pozzuelo. Binsulain desde Kiev. Dice que él se tuvo que ir a estudiar lejos, pero que está muy preocupado por todo lo que están hablando, que porque Bebito, el futuro le preocúpate espera para también en regresar. Kiev, porque con esos fríos, ¿qué vas a hacer? César Uriel Tápate, Hernández manda muchos comentarios acerca de por qué en otras producciones de las que ya se han presentado a lo largo de estos 2 años vienen cantantes extranjeros. Porque son los amigos de Ramón. Preguntar a los críticos, ¿creen viable que ante los años que vengan seguirán contratándose a colegas extranjeros sin primero contemplar a muchos y buenos talentos nacionales? Si tenemos un talento nacional igual, o sea, si viene un talento extranjero que no sea mejor que un nacional, eso sí es totalmente reprobable. El tener cantantes mexicanos porque son mexicanos es totalmente también reprobable. Sí. Tenemos que tener buenos cantantes. Obviamente ahí tenemos que optimizar los dineros, etcétera. Pero tampoco se va a decir, a ver, ¿quién puede cantar el Don Giovanni como lo cantó Malman? Ahora, hay muchos que pueden cantar el Suaste. Tamino, como lo cantaron el año pasado nuestros taminos, ¿no? Digo, ¿el año pasado? Sí, el año pasado. El año pasado. Es- Ahora, también sobre esa vertiente, Adelante, creo que se Dani. tienen que optimizar los recursos y para eso son necesarios tabuladores más transparentes. Totalmente. Porque resulta que estamos pagando con esta serie de problemáticas que encierra la Ópera Nacional, cachés
que son de nivel internacional. A veces, como ya lo decía Luis, se contrata incluso para algunas galas, pero con $35,000 de pago por una función a uno solo de los participantes, cuando en realidad no hay los O recursos luego suficientes. cosas como de lo que yo escribí el viernes en mi nota, sobre cómo se reparten. Por ejemplo, en el caso de Sonora, con la señora Poli Coronel, que cuando le presentaron a Jessie Norman dijo, ¿y quién es esta negra? Luego aprendió muy bien, porque ahí tienes que para presentar a Joyce y Donato cobraron $1,914,000 según se puede ver en la página de transparencia, cuando que la manejó fue la noviecita de su hijo. Entonces, ¿dónde quedó el negocio? En la familia de Poli Coronel. O en la de Elisa. No Se vale. tiene que transparentar también el uso de los recursos. Estoy de acuerdo. Para Totalmente de acuerdo. para que todos podamos quedarnos tranquilos, Estoy de satisfechos, acuerdo. y no haya suspicacias de ningún tipo. Pero ¿no? maestros, además de transparentar todo esto, de verdad, se hizo una audición que, bueno, aquello parecía... Esa fue, me parece, una cuarta aquello, vertiente de la que aquello hablamos, parecía la villa en 12 de diciembre. ¿Qué cosa? Los ¿Hasta bebitos... usted estaba ahí? No. Yo no le tengo que audicionar. Por favor. Pero bueno, No en un teatro. estaban los bebitos. Lo vas a decir, como le dijeron a una querida contralto, que nos dedicamos a audicionar. Ya calle, ya no sé. A lo que Pero- dijeron de Encarnación Lo de que cabeza yo- por sus acostones. No, No, la maestra fue. Encarnación no No, fue. porque solo le pusieron una decoras sí, aquí, sí, a exacto. Encarnación, a la caridad. Sí. Pero bueno, además de eso, Era otra no habrá un cantante mexicano de todos los que audicionaron que pueda hacer las... De verdad no habrá. Así es. Aunque no se le conozca mucho, pero si No, fueran no, a eso no audicionar, importa. si fueran a audicionar todos, no habrá uno que le podamos pagar en pesos. Lo que pasa es que la administración artística también es relativa, Sí. porque siempre se pueden argumentar, digamos, puntos subjetivos que pueden ser De discutibles acuerdo. para los mexicanos y para los extranjeros. Pero ¿por qué nos Digamos- autorizan pagarle $35,000 Eso si es tenemos lo que- 40,000 para la ópera Eso completa? fue en las galas. Por eso el año pasado se quedaron sin presupuesto en el mes de junio o julio, lo cual ya también las habilidades administrativas pues nos habla de que si son 10 pesos pues hay que hacerlo rendir para todo el año, ¿no? Así Es que no. Ahora no ya les estamos pagan por nuevamente con quincena, no problemas saben de que el presupuesto se agotó, pero estamos llegando al quinto mes del año. Es muy pronto. Entonces, habría que pensar qué es lo que necesita realmente este país con estas condiciones, con Claro. estos recursos. Y eso Exactamente. me remite mucho a la pregunta que le hice a los encargados de la nueva administración en la conferencia de prensa donde se presentó, y que es, ¿cuál era el diagnóstico de nuestra ópera para querer implementar una serie de medidas? Es como si tú vas al médico y te digo, pues te voy a operar el cerebro, ¿no? Y dices, bueno, ¿y con base en qué? ¿Qué O estudios te voy a me hizo? enyesar Ajá. la pierna. Ujú. Sí, pero todo Porque tendría me que duele la mano. responder a una necesidad y a un Ujú. contexto Probada. así casi científico, ¿no? Ujú. de lo que necesitamos. Y en ese sentido, Luis lo ha dicho muchas veces, lo ha escrito, Lázaro también, creo que es hora de desmitificar mucho de que somos una tierra de enormes talentos. Sí los tenemos, Sí, pero no, No tantos. necesariamente optimizados. Y eso habría que Eso da para otro decirlo programa, muy porque es un drama todo. puntualmente, ¿no? Esto que tú estás comentando es una situación bien compleja, ¿no? ¿Cómo forma? Se dice, sí, está Javier, está Rebeca Olvera, hay talentos Hay mexicanos, muchos, hay muchos. no sé, 50, 100 en el mundo mexicanos. De esos 50, 20 de primer nivel. Así es, pero Pero son 20. a eso es a lo que Y voy. de O los que sea, están fuera. ¿Sí? de ¿cómo formamos a otros 20? ¿Cómo formamos a otros 40? Si realmente fuera un semillero, así como dicen, levantas una piedra y ahí hay. No, eso es falso. Eso no es cierto, Eso eso no es cierto, Puede eso que es sea- romanticismo. puede que sea talento, Y el pero ¿de qué te Pero sirve bueno. tener un trozo de carbón? Así Tienes es. que Exacto, pulir el exacto. brillante. Realmente qué está sucediendo para que esos carbones se vuelvan diamantes. Ahí hay un problemón Y también. estoy Ahí hay un seguro que eso problemón mismo también. dicen en Italia. Abajo, Ajá. atrás de cada uva hay un cantante. Eso deben decir en Francia, eso deben decir en Alemania, todo sí. el mundo. Sí, Es sí. como los tenistas. 1 millón de tenistas quieren jugar profesionales. Sí. 900 no ganan un clavo ni tienen y son nadie. Ujú. Hay 10 que sí se meten todo el billete. Así es. Por eso son las actividades de performance. Sí. Así es en todo el mundo.
Así funciona. el Así mundo. funciona. Ujú. Es la vida pesadísima, así es. Los tenistas que están en el 500 lugar viajan por todo el mundo en clase turista, llegan a hoteles de tercera, ponen lana para jugar y siguen ahí. Ujú. Pues tal como los cantantes. Tal como está pasando Como ahora. muchos que- cantantes. Sí, aquí muchísimos cantantes ponen dinero para participar. Perdón, en creo que una- ya nos desviamos. Pues los concursos, ¿no? Oye, Por ¿cuántos ejemplo, Yo sí quería hay mencionar. una enorme cantidad de concursos. Hay concursitos cuando en actualmente. realidad, igual que Sí. en las orquestas o en los estados pasa, Ujú. son algunos bastiones de ciertos caciques, Así ¿no? es, Sí. así que es. siempre premian lo mismo El o mismo estilo. Sí. y a veces O a a veces ni veces siquiera al el estilo, mismo Luis. 5 veces. A veces Ya lo terrible, hemos dicho, hay unos que deberían de tener premian ya nómina la de docilidad, finalistas. Así Sí. es. o el amiguismo hacia el sistema o hacia los que los dirigen, ¿no? Ayer, el fin de semana, salió la última convocatoria del último concurso, que ahora ¿El va a de ser Jalisco? el de Jalisco, Mi que es vida. comedia pura, comedia pura, solo un premio, que llegues con tu pianista, que lo hospedes, que te hospedes a ti, que pagues tus gastos, que pagues una inscripción. Ya no digas más. Solo espero que ese premio de Jalisco no vaya a ser una alcancía ridícula como la que le van a dar a Mamoncito por el premio Moncayo este jueves. Por ahí vamos a pasar unas fotos del premio que está... Ay, Dios. Bueno, en fin, estamos en los últimos minutos de esta emisión, se Yo fue el pensé tiempo. que en los últimos tiempos de la ópera. Muy probablemente. Si no, yo no creo que la solución sea dinero. Creo que la solución será creatividad, será buena administración de los recursos. Está Oye, pues Sí, viene al de- ojo del amo. No, sí ayuda, Están sí ayuda, trabajando. pero no va a venir de donde están No, diciendo, no, de para donde lo nada. están pidiendo. El dinero, para que el dinero funcione y genere dinero es toda la sociedad, Sí. los patronos, los fundaciones, los impuestos. Sí. Hay gente en todo el mundo que le pone dinero a estas Sí. cosas. Obviamente le pone dinero pues porque hay ventajas fiscales y porque además con esto, ¿y qué me vas a dar a mí? O sea, Sí, lo que hacen Haz los un directores- prestigio, Sí, quizá sí. la posibilidad de colocar un logo fuera del teatro, Sí, en un los coche, programas. por ejemplo, Sí, y nos sí. han dicho para nada. Sí, a lo Es que me más, refiero los es- programas los hacía un patronato Ujú. y de repente en un momento dado alguien me dijo ya no. No más. No ese más. patrón. Porque tenemos dinero para hacerlo Porque nosotros. sí, Ah, entonces bueno, ya entonces, dejó de hacerlo el patronato. Sí, lo que no podemos aspirar, no va a pasar, o sea, Rafael Tobar y de Teresa no le va a llamar a Ramón Vargas y le va a decir, ya convencí a Videgaray, Bueno, oyó los eso lamentos sí. de todos los mexicanos, bueno, no de todos, de los aficionados a la ópera, Bueno, y ahí pero van ¿qué- 5,000 qué millones, vas eso ver no va a si pasar. Ni le saben esos señores. Eso no va a ocurrir, son otras estrategias las que habrá que diseñar. ¿Con qué nos despedimos? Una reflexión breve cada uno y queda la invitación Pues con a Lázaro que venir. nos preste su cosa Otra para vez. secarnos las lágrimas. Exactamente. Una última reflexión y despedida. Lázaro, comenzamos contigo. Pues mira, al ojo del amo engorda el caballo. No se puede estar dirigiendo por Skype. Es todo. Puntual y certero. Noé. Yo escribí un artículo que se va a publicar el próximo lunes en el periódico La Digna Metáfora y además de analizar un poco las circunstancias de la administración de Ramón Vargas, hago una pregunta y de verdad que me la hago con toda sinceridad y se la extiendo al propio director de la Ópera de Bellas Artes y es, ¿qué gana al estar al frente de esta institución? Pero sobre todo, ¿qué ha perdido? Pues sí, porque él entró siendo un tenor en activo y ahora ya no se presenta en ningún lado. ¿Es todo, Noé? Pues es todo. Por el momento. Es Por el todo, momento. sí. Por el momento. Y yo espero, Don Luis. yo desgraciadamente creo que este zombie vamos ¿Te a refieres a quedar- Ramón o a la ópera? No, a la ópera en México, Ah. a la ópera de Bellas Artes en México de la Compañía Nacional de Ópera, va a seguir deshaciéndose poco a poco, las moléculas van a empezarnos a pegar todo y espero que no nos empiecen a contaminar a todo el sistema de cantantes, buenos o malos, o lo que sea, todo el sistema puede empezar a contaminarse ahí sí que por Por mordida zombie. porque porque los zombies son te convierten en eternos, uno de ellos. son eternos y te infectan. Eso lo estoy aprendiendo Ahora. recientemente. No soy tan grotesco. Ajá. Pero es cierto, muchas veces puedes llegar
a una institución o a un sistema que no funciona y te vuelves parte de ese sistema. Y creo que es lo que estamos viendo. Incasta, Ay, Bebito, pues mira, yo... ¿qué va a hacer? ¿Irse a revolcar otra vez? ¡Ay! ¿Qué? Se revuelca sin Tlalpan. De fiesta, sí. Lázaro, tú porque ahí estás siempre, es que todas ahí están. Mi vida, te vengo en el cuarto de al lado. Bebito, pues yo estoy muy preocupada. Pues aquí está mi chequera, maestro Ramón Vargas, pues vamos a ver qué hacemos. Pues a ver si se comunican con usted. Les doy las gracias por acompañarnos. Queda una invitación para volvernos a reunir. Habrá más temas. El tema de la educación me parece un tema, a mí... Pues no, Bebito, que no venga el otro programa, ya queremos. He querido hablar mucho al respecto de cómo estamos formando a los cantantes, y el tema de los concursos me parece otro tema muy escabroso. Y seguir discutiendo sobre lo que va a pasar en la ópera, o está pasando en la ópera en este país. Nos despedimos. Yo, como reflexión personal, solo puedo comentarles, creo que puede haber algo de positivo detrás de toda esta crisis. Quizá estamos viéndonos obligados a ver el género como en su origen. Quizás tendremos que regresar a lo que fue, no antes de que hubiera antes de que fuera mediáticamente muy popular, antes de que fuera comercialmente muy popular. Quizás tendremos que regresar a esos formatos pequeños, en teatros pequeños, con orquestas pequeñas, con historias pequeñas, bien contadas, bien escritas, bien compuestas, con buenos cantantes, no famosos, pero buenos. Quizá tenemos que regresar ahí, y quizás eso va a ser lo positivo, que dejaremos esos títulos decimonónicos de toda la vida, con esos grandes aparatos costosísimos que ya no pueden costearse, y volveremos a disfrutar la ópera, quizá, espero que sí, como lo hicieron los de la Camerata. Y mientras tanto, Fiorentina. Bebitos, pónganse un puesto de tamales, pónganse un puesto de tamales o de tacos o a ver qué, porque de cantantes no van a vivir. Cierre, don Luis, cierre. Yo definitivamente creo que la cosa está muy Bien complicada, sí. que la Camerata Fiorentina, si regresamos a eso, solamente va a haber una persona feliz en este país, y también vamos a llegar a decir lo que eso no era dijo popular. al final. Yo estoy seguro que no tenemos idea de cómo lo hacían los trágicos griegos. Y eso dijo Peri, después lo escribió, después de su Eurídice, dice, esto no tiene nada que ver. Y ahora seguimos todavía considerándolo como la panacea. La panacea y el parteaguas de la historia. Sí. No sé. Pero yo creo que no es mala idea el darnos cuenta que somos chiquitos. Sí, eso es así es. Pues la próxima semana tenemos una ópera de 4 historias de 4 compositores en una ópera chiquita, la de el libreto de Jorge Volpi, que espero sea... ¿Dónde va a ser? En el Centro de las Artes. Ok. Pues estaremos pendientes, quizás ahí están las opciones para el futuro. Nos vemos la próxima semana. Si nos ven repetición ahí en YouTube, déjenos su dedito hacia arriba, déjenos un me gusta, déjenos un comentario, mándenos un mensaje y comparta. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. A voz plena. Hasta luego. Muchas gracias.